So, of course, we live in this world. Por supuesto, vivimos en este mundo. And in many places where we might live, life is quite tough. Y en bastantes sitios de donde podemos vivir, la vida es bastante dura. And so we need to take care not to become too vulnerable. Y tenemos que tener cuidado de no volvernos demasiado vulnerables. Finding some reasonable way to make enough money to live. A encontrar un medio razonable de tener suficiente dinero para vivir. So that one can have protection from unnecessary provocations is useful. De manera que uno tenga protección de provocaciones innecesarias e inútiles. So we have to access the currency of our world, the cultural currency, the skills currencies, and so on, that allow us to have a reasonable life and have some time for study and practice. Así que necesitamos involucrarnos con la moneda de nuestro mundo, con el estilo cultural en el que vivimos para poder tener también un tiempo para la práctica, para el estudio. But we have to remember that this domain or country that we're living in has a non-convertible currency. Pero tenemos que recordar que este dominio, este país en el que vivimos, tiene una moneda no convertible. So no matter what you accumulate in terms of your worldly competence or your status in your profession or anything like that, you can't buy anything with it when you die. No importa cuánto dinero acumules o cuánta competencia acumules en el dominio de tu trabajo, nada de eso podrás llevarte cuando mueras. The traditional texts say that when you die, all you take with you is your good karma. La tradición lo que dice es que cuando mueras, todo lo que te llevas contigo es tu buen karma. Your bad karma comes too. Y el karma malo viene también. So it's not that one should make oneself weak in the world by non-collaboration with circumstances. Entonces no es que uno se tenga que convertir en alguien débil al no colaborar con las circunstancias. But rather that we need to find the presence of Dharma in everything we do. Sino que más bien tenemos que intentar encontrar la presencia del Dharma en todo aquello que hacemos. However you spend your days, whether it's looking after children or old people or just yourself or going to work, whatever it is, the issue is to maintain the non-duality of what is arising from its own ground source. Cualquier cosa que hagas, sea cuidar niños o personas mayores, o cuidarte a ti, o ir a trabajar, cualquier cosa que hagas en la vida, la cuestión principal es mantener la no dualidad de la fuente abierta y de todo aquello que surge. So the text goes on, I am the primordial Buddha, and so
Entonces el texto continúa, dice, yo soy el Buda primordial y por tanto... Primordial indicates from the very beginning. Primordial indica desde el principio. But there is no beginning. Pero no hay principio. Yeah. So it means more like the unchanging Buddha. Así que significa más como el Buda inmutable. Always there before time. Siempre ahí antes del tiempo. The Buddhas are in a timeless zone. Our own mind is in a timeless zone. Los Budas están en una zona intemporal. Nuestra propia mente está en una zona intemporal. Time begins with unawareness and duality. El tiempo comienza con la falta de presencia y la dualidad. Oh, did you hear? ¿Oíste? Is it maybe frozen? Quizás se ha congelado. Uh-huh. Robert? Roberto, Maybe frozen. quizás se ha congelado. Hi. Ah, You breathe there. Yeah. ya estás aquí. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. So with that you enter into duality. Y con eso entras en la dualidad. There is the past and the future. Hay un pasado, hay un futuro. And the present is like a little point in between these two. Y el presente es como un pequeño punto entre esos dos. The Buddha is free of these three times, past, present, and future. El Buda está libre de estos tres tiempos, pasado, presente y futuro. So primordial means, in a sense, free of the constraints of linear time. Entonces, primordial significa, en este sentido, libre de las restricciones de los tres Samantabhadra is tiempos. speaking, and he says, by expressing my evocation, may all sentient beings in the three realms of samsara awaken to their intrinsic self-arisen awareness and find themselves in the infinity of the great illumination. Y dice, al expresar mi evocación, puedan todos los seres sensibles de los tres reinos del samsara despertar a su presencia intrínseca autosurgida y encontrarse en la infinidad de la gran iluminación. In a sense, with this text, it's as if Samantabhadra is holding out a hand to us and saying, "Take my hand, hold on to me. I will show you the way into freedom from your own unawareness." De alguna manera, con este texto es como si Samantabhadra nos estuviese dando la mano y diciéndonos, toma mi mano, yo te conduciré a la libertad y a la presencia, te conduciré a librarte de la falta de presencia. May all sentient beings awaken to this. It's not just a nice hope or idea. He's saying it is possible for all sentient beings to awaken, but they need to awaken to their own awareness, and I am the presence of their own awareness. Entonces dice que cuando dice todos los seres sensibles despierten a esto, no es un simple deseo, sino es una realidad. Todos los seres tienen el potencial de despertar, pero para eso tienen que abandonar la falta de presencia y ser capaces de vivir en presencia.
That is to say, our mind arises for us as Samantabhadra. Es decir, nuestra mente surge para nosotros como Samantabhadra. My mind is not mine. Mi mente no es mía. What I think of as I, me, myself is a particular patterning within my mind. Lo que yo pienso, lo que yo tomo como yo, mí, yo mismo, es un patrón en particular dentro de mi mente. Your mind is not a possession. Tu mente no es una posesión. So to understand Samantabhadra is to find yourself. Entonces, entender Samantabhadra es encontrarte a ti mismo. So he says, my emanations are unceasing. Dice, mis emanaciones son incesantes. Inconceivable trillions of diverse forms radiate, appearing according to the requirements of beings. Inconcebibles trillones de formas diversas se irradian, apareciendo de acuerdo con los requerimientos de los seres. There are no fixed entities. No hay entidades fijas. What we have is a potential. Lo que tenemos es un potencial Which can be constrained or freed. Que puede ser constreñido o liberado. For example, say you have a little simple flute or a little whistle. Por ejemplo, digamos que tú tienes una pequeña flauta And you put muy your sencilla fingers over all the holes. y tú pones tus dedos sobre todos los agujeros And you go. y soplas, silbas. That's all you can do. Eso es todo lo que puedes hacer. But when you realize, oh, if I move my fingers, I get different notes. Pero cuando te das cuenta de que si mueves tus dedos vas a conseguir diferentes notas, then you see, oh, the potential which was there was hidden by my fixity. Te das cuenta de que el potencial que estaba ahí estaba oculto por tu fijación. The movement of my fingers and the movement of the music and the movement of the breath, they are all harmonious. El movimiento de mis dedos y el movimiento de mi respiración y el movimiento del sonido están todos en armonía. Similarly, we get trapped in a kind of bandwidth of perception and interpretation. De manera similar, nosotros nos quedamos atrapados en un ancho de banda de nuestras interpretaciones habituales. I am a man, I am a woman, I am a sporty person, I am a scholarly person. Yo soy un hombre, soy una mujer, yo soy una persona deportista, yo soy una persona erudita. These become a kind of fixity on the flute. Esto se convierte en una especie de fijeza, de rigidez en la flauta. Habitual tune. Tocamos nuestra melodía habitual. Oh, this is me. Ese soy yo. But it's only you because you insist on playing the same tune. Pero solo eres tú porque tú insistes en tocar la misma melodía. And usually the tune we play is a self-referential tune. Y normalmente la melodía que tocamos es una melodía autorreferencial. Whereas the unconstrained, all-pervading compassion of the Buddha is energy, responsive energy moving in the patterning of the world. Mientras que la energía sin restricciones y libre del Buda es energía que se mueve dependiendo de todas las circunstancias y de los requerimientos. When you go about in your daily life, there are many incidents which can
waken you up in small ways. Cuando tú vas en tu vida, pues hay un montón de pequeños incidentes que pueden despertarte de diferentes modos. You might feel compassion for a blind person on a busy street. Puede que sientas compasión por una persona ciega en una calle llena de gente. Or you might suddenly feel angry when you hear a mother shouting at her child. O puedes sentirte de repente muy enfadado al ver a una Then you madre que look le at her grita face al and see niño, how tired she is, and you feel compassion for her. pero luego miras su cara de ella y te das cuenta de que está muy cansada y sientes In that compasión way, por when you ella. connect with situations, that moves you into a different formation of yourself. De esa manera, cuando te conectas con las diferentes situaciones, eso te coloca en formaciones distintas y en modos de estar distintos. And again, you see, this is potential. This is a infinite possibility. It is not prefigured, preordained. Y una y otra vez te das cuenta, eso es potencial, no es algo preconfigurado, que esté preorganizado. And it's, as he says, appearing according to the requirements of beings. Y dice, apareciéndose de acuerdo con los requerimientos de los seres. So the more we trust this, it means I don't need to work it out in my head. Cuanto más confiemos en esto, yo siento, pues no tengo por qué arreglarlo todo en mi mente. Life is not a problem that I have to solve. La vida no es un problema que yo tenga que solucionar. We are energy in a moving field of energy, and in the participation, our responsivity is awakened without our consciously having to do it. Nosotros somos energía que se mueve en un campo cambiante de energía y en esa participación nuestra capacidad de respuesta se despierta de acuerdo con, sin necesidad de hacer nada, de acuerdo con las circunstancias, de acuerdo con los requerimientos. So again, this is an encouragement to stay open in your senses rather than in some labyrinth of conceptualization. Así que de nuevo esto es un ánimo para que estemos presentes en nuestros sentidos más que en vez de atrapados en el laberinto de nuestra propia conceptualización. Then he says, through my compassionate evocation, may all sentient beings revolving in the three realms escape the six domains of samsara. Y de nuevo ahora dice, a través de mi evocación compasiva, que todos los seres sensibles que vagan por los tres reinos escapen de los 6 dominios del samsara. In any kind of mental aspect, any form of mental energy, which is the energy of the ground, may that find its own source and awaken. Lo que significa que cualquier aspecto, cualquier cosa que se produzca, descubra que es parte de la base y se libere. Okay, so now he's going to talk about the birth of samsara. Así que ahora va a hablar del nacimiento del samsara. So he says, deluded beings begin when awareness of the source does not arise. Dice, los seres engañados, los seres comienzan cuando la presencia de la base no surge.
Oh, just as at night, if you just have a candle and the candle burns out, you have dark. When awareness is not functioning, you have unawareness. Exactamente igual que por la noche, si tú tienes una vela y la vela se agota, se apaga y tienes oscuridad, pues del mismo modo, cuando no tienes, cuando no se produce la presencia, pues tienes falta de presencia. Except, of course, this candle doesn't get blown out. Excepto, por supuesto, si la vela no In la the traditional soplan, la apagan example, they soplando. say it's like a lamp in a clay pot. En el ejemplo tradicional es como una lámpara en una vasija de barro. Lamp is burning, La lámpara está but the light alumbrando, can't be seen. pero no se puede ver la luz. In the same way, in our heart, there's different kinds of lamps or lights which have a light there, but because it's covered by the obscuration of our fixation on entitative existence, we have no access to it. Exactamente igual que en nuestro corazón, hay luces, hay lámparas que están oscurecidas por nuestra fijación en entidades que existen. Y entonces esas luces no se ven. So he hasn't spelled it out very clearly up to this point, but the central thing is that the ground has three aspects to it. Aquí la cuestión clave es que la base tiene tres aspectos. And they're expressed in many different ways in different Dzogchen texts. Y se expresan de maneras diferentes en los distintos textos Dzogchen. For example, in the three statements of Garab Dorje. Por ejemplo, en las tres afirmaciones de Garab Dorje. The first aspect is called the Ngowo or essence. El primer aspecto se llama Nowo o esencia. And it is empty, open, without any fixed content. Y es vacío, abierto, sin ningún contenido fijo. Its nature, or what arises from it, or how it shows itself, is in the form of clarity. Su naturaleza, de lo que surge, de lo que sale a partir de él, lo hace en forma de claridad. And this clarity is inseparable from the emptiness of the essence. Y esta claridad es inseparable de la vacuidad de la esencia. This clarity is equal in all directions. It's like the clear light. La claridad es igual en todas las direcciones, es como la luz clara. And the clear light and the light of the five lights which come out from it, like light in the crystal, they are not two different categories. Y la luz clara y las diferentes luces de colores que surgen a partir de ella, como a través de un cristal, no son dos entidades diferentes. Now, the potential which is, as it were, contained in clarity. Entonces, el potencial que está, se podría decir, contenido dentro de la Can claridad, also move in a dynamic, connective way that is referred to as compassion or kindness or responsiveness. también se mueve de una manera que se conoce como compasión o amabilidad o capacidad de respuesta. And this is the appearance of the Buddhas in the activity in the world within or inseparable from the openness of
the essence of emptiness. Y esto es la apariencia del Buda, el estar de los Budas en el mundo, inseparable de la vacuidad. So these three aspects are the aspects of the source or the ground. Estos tres aspectos son los aspectos de la fuente o de la base. This is how awareness manifests. Es como la presencia se manifiesta. So what he's saying here, deluded beings begin when awareness of the source does not arise. Entonces lo que dice aquí es que los seres engañados surgen cuando la presencia de la fuente no surge. This is referring to this first quality of the essence, which is open emptiness. Esto se refiere a la primera cualidad de la esencia, que es apertura vacía. He says, with no recollection at all, there is blankness, and thus unawareness is the cause of delusion. Dice, sin un recuerdo en absoluto hay oscuridad, y por tanto la falta de presencia es la causa de la delusión, del engaño. So when the openness, the unborn openness, the ungraspability of your own source Entonces, is not present for you, cuando la inaprensibilidad, la apertura de tu... available for it, as we said before, like sky to sky, la apertura de la fuente no está disponible para ti y tú no estás disponible para ella, como cielo a cielo, como hemos visto antes. then in a moment, suddenly, instantly, it arises as something other. Entonces, en un momento, de repente, en un instante, surge como si fuese otra cosa. Oh, it's like nothing, nothing at all. Es como nada, nada en absoluto. A kind of oblivion, blankness, as if somebody had thrown you into a pit or you've fallen down the stairs. Just, Es una especie de olvido o de vacío, como si alguien te hubiese lanzado por un agujero y estuvieses cayendo. What? ¿Qué? As soon as the reaction is what, there's a kind of reaction. En el momento en que se torna uno al qué, hay una especie de reacción. A retraction, a pulling back. Hay una retracción, hay un tirar hacia atrás. Nobody is doing this. Nadie está haciendo esto. Not that there is a sentient being that has suddenly got lost in the forest. No es que haya un ser sensible que de pronto se haya perdido en el bosque. Sentient beings develop as a consequence of this further down the line. Los seres sensibles se desarrollan como una consecuencia de esto más allá en el tiempo. This is just a kind of darkness without any recollection. Este es una especie de oscuridad sin ningún tipo de recuerdo. So sometimes when people are translating this, they say awareness recognizes its own face or recognizes its own ground, but unawareness is unable to recognize, and so it has this blankness. A veces cuando la gente traduce esto dice la presencia es capaz de reconocer su propio rostro, reconoce su propia base, pero la falta de presencia no es capaz de reconocerlo y entonces hay una especie de oscuridad o de vacío. Personally, I don't like the word recognize because it has something about cognition, and there is no cognition involved in it. It's just
an immediacy of unimpeded connectivity. Personalmente no me gusta la palabra reconocer porque tiene una implicación de conocimiento y aquí no hay ningún tipo de conocimiento en realidad, sino que es una conexión sin impedimentos, una conexión directa e ininterrumpida. So from this unawareness, you have the delusion. Entonces, de esta falta de presencia tienes la delusión, tienes el This engaño. is a kind of fumbling or uncertainty. Este es una especie de vacilación o de incertidumbre. He says, after that comes sudden fainting, followed by fearful thoughts and blurring agitation. Y dice, después de eso llega una especie de desmayos repentinos, seguido de pensamientos llenos de temor y de una agitación So perturbadora. If you remember these, the three intrinsic qualities are the openness, the clarity, and the responsivity. Si recordamos las tres aspectos básicos, es decir, la apertura, la cualidad y la capacidad de respuesta, But now it's not there, they continue to be present, but they are misunderstood. continúan siendo presentes, pero se malinterpretan. In trying to apprehend what is going on, Al intentar aprehender, agarrar lo que there está is a pasando, grasping, but there is nothing to be grasped. hay un aferramiento, pero no hay nada a lo que aferrarse. With this comes the fainting and the fearful thoughts and agitation. Y con esto llegan los pensamientos de temor y This is, if you imagine it happening in agitación your y el own desmayo. body, there's a kind of tightening up and a retracting, which is separating off from what is around. Tú lo puedes ver en tu propio cuerpo, una especie de retracción, una especie de separarte del entorno, de lo que está pasando alrededor. So some of you may have studied the bardos, especially in connection with death. Bueno, algunos de vosotros podéis haber estudiado los bardos, en especial en conexión con la muerte. When the life energy is ebbing out of your body and mind, cuando la energía vital está saliendo de tu cuerpo y mente, the elements loosen up and cannot remain, los and the elementos, consciousness goes out on the wind element. Los elementos se sueltan y no pueden permanecer, y entonces la conciencia sale con el elemento viento. There is nothing to stabilize it. No hay nada que lo estabilice. And it finds itself in this great nothingness. Y se encuentra a sí mismo en esta nada enorme, en esta enorme nada. This is the bardo of the dharmata, or the actual state, or the truth of phenomena. Y ese es el bardo de la dharmata, o del estado real, o la verdad de los fenómenos. This is nothing with nothing to hold on to. Es nada sin nada a lo que aferrarse. As the texts say, if you are used to meditation and dissolving into the heart of the deity, or sitting in the Dzogchen practice, being present in ungraspable openness is familiar for you.
Y como dice el texto, si tú estás acostumbrado a disolverte con la deidad o a descansar en la presencia abierta, pues este estar en un vacío, en una apertura enorme, pues es familiar para But ti. if you are not familiar with this, it's like a cause of fear. Pero si tú no estás familiarizado con ello, es la causa del miedo. Like a child waking in the middle of the night in their bedroom and getting frightened and calling out. Como un niño que se despierta en mitad de la noche en el dormitorio y le da mucho miedo y empieza a gritar. They can't ground themselves in where they are. They feel lost. Y necesitan estabilizarse donde están, conectarse con donde están porque se sienten perdidos. And in the bardo, there's no mama to come and give you a hug. Ahí en el bardo no hay ninguna mamá que pueda llegar y darte un abrazo. So if you can relax and open, you have liberation in the Dharmakaya. If not, you wander into the next stage. Entonces, si tú puedes relajarte y abrirte, tú te abres al Dharmakaya, y si no, pues tú vagas a la siguiente etapa. In this stage, you have in the bardo, you have the arising of the peaceful gods and then the wrathful gods. Entonces, en esa siguiente etapa, en el bardo, tú tienes el surgimiento de los dioses airados y luego de los dioses As he was pacíficos. describing previously, the 42 peaceful and 58 or 60 wrathful. Como antes estaba describiendo, ante las deidades pacíficas y las deidades If you airadas, don't los awaken 42 y to los them or open to 58, them or 60. recognize them, it is as if they are the enemy. They are going to do something to you, and so you blank out and go unconscious again. Entonces, si tú no los reconoces, si tú no estás familiarizado, pues de nuevo te da susto y te da miedo y y desfalleces y vas a la siguiente Due to etapa. that, you miss the chance of liberation as the Sambhogakaya, and you find yourself moving towards a rebirth. Y debido a eso pierdes la oportunidad de liberarte como Sambhogakaya y continúas en tu camino hacia el renacimiento. So this is what he's describing at the end here. When these fearful thoughts and this blurring agitation arises, you don't see, oh, this is the display of my own mind. Y eso es lo que dice aquí, que con estos pensamientos llenos de miedo y en esta agitación borrosa, pues tú no te das cuenta que este es el propio movimiento de mi mente. You're unaware that the source is your own mind, and it's a fecund source. It's a generous source, and many different things arise from it. Tú no te das cuenta de que esta fuente es tu propia mente y es una fuente generosa, una fuente fecunda que da lugar a todo tipo de apariciones y de surgimientos. You can't deal with its emptiness. No puedes lidiar con su vacuidad. But now the appearances which are arising from it, they also seem terrifying. Y ahora las apariencias que surgen de ella también parecen terribles. And this is because unawareness doesn't have the illuminating power of awareness. Y eso es porque la falta de presencia no tiene el poder iluminador que da la presencia. You don't get it. What is No lo and comprendes. the more you feel oppressed by experience, you have the beginning of the separation of subject and object. No lo comprendes y entonces cuanto más te involucras con todo ese movimiento, más tienes esa separación de sujeto y objeto. Oh, then he says, this gives rise to the active belief that self and others are enemies. Y luego dice, esto da lugar a la creencia activa de que el yo y el otro y los otros son enemigos.
What are you going to do to me? ¿Qué vas a hacerme? So I'm trying to hold myself together. I'm trying to maintain this fragile, just forming sense of experience, and you, as something other, unpredictable, disrupt the continuity I want for myself. Yo estoy intentando arreglármelas, estoy intentando que esta continuidad tenga un sentido y tú, este otro perturbador e impredecible, interrumpe este intento de arreglármelas y de organizarme. And if you are around very small children, small babies, you see the incredible power with which they seek to control the environment, to have things happen on their terms. Si tú estás cerca de niños pequeños, tú ves el increíble poder que tienen o su intención tan fuerte de intentar controlar los diferentes elementos de su entorno para que las cosas sucedan bajo sus términos, a su manera. And the parent is recruited as a servant to respond to every cry and try to make life as smooth and uninterrupted as possible for baby. Y los padres se reclutan como sirvientes para acudir a cada llanto, a cada suceso, para que haga que la vida del bebé pues, sea lo más suave y lo más fácil posible. But of course, as the child gets older, they're exposed to more and more complicated interactions, especially with people who maybe don't like them, are not concerned for their happiness or welfare. Y por supuesto, a medida que los bebés crecen, pues se ven enfrentados a situaciones cada vez más complejas y a personas quizás a las que ellos no les gustan, a las que no les importan nada y tienen a veces que enfrentarse a ellas. You don't do what I want. No haces lo que yo quiero. Very often, if you see some children, maybe two years old, playing together, as soon as one of them picks up some little toy, someone else is wanting only that toy. Eso se ve a menudo con dos niños pequeños. En el momento en que uno agarra un pequeño juguete, justo en ese momento el otro niño quiere exactamente ese único juguete. Then mama says, Johnny, just let him play with that one. It's okay. Y entonces su mamá le dice, Johnny, deja que él juegue con ese. Sí, eso está bien. But Johnny knows it's not okay because that is the special one. That's the Pero, one I want. pero Johnny sabe que eso no está bien porque ese es el juguete especial, ese es el que yo quiero. And it's exactly this dynamic we see here. The more precisely I come into formation as this person with these likes and dislikes, the more oppressive other people can be because they are not harmonious with my desire to gratify my wishes. Y eso lo podemos ver por nosotros mismos. Cuanto más estemos seguros de nuestro contorno, de nuestra manera y de nuestras formas, pues más problemas encontraremos con los demás porque no se acomodan a nuestras formas y no gratifican nuestros deseos ni se alinean con nuestra manera de ver las cosas. So in the text, he's describing a state prior to birth, especially birth as a person. He's talking more about simply the patternings of energy and how, as a pattern forms, it has an uneasy relationship with the environment around it.
Y dice en el texto, se refiere especialmente antes del nacimiento, sobre todo antes del nacimiento en forma humana, pues a esos patrones de energía que dejan de tener facilidad de contacto con el entorno. Then he says, habits and propensities gradually intensify, and in this way samsara comes into formation. Dice, hábitos y propensidades se intensifican gradualmente y de esta manera el samsara se llega a formar. Because if we go back to these three aspects of the ground, the third one is responsivity or compassion. Y porque si volvemos a los tres aspectos de la base, el tercero es capacidad de respuesta o compasión. This is the energy of relatedness. Es la energía de la relación. But of course, the panoramic or the uninterrupted, all-pervading quality of responsiveness only works in an open field. Pero por supuesto, esta capacidad de respuesta ininterrumpida solo funciona en un campo abierto. Now, the shape that you're adopting is interfering with my expression. Ahora, esa forma que tú estás adoptando interfiere con mi expresión. So I don't want to play with you. Entonces yo no quiero jugar contigo. And we have friends and enemies. Y tenemos amigos y enemigos. We do nice things for our friends and we not so nice things for our enemies. Y hacemos cosas agradables para nuestros amigos y cosas no tan agradables para nuestros enemigos. And of course, in the Mahayana literature, they say a lot about the problems of this kind of egocentric bias. Y por supuesto, en los textos mahayana se cuentan muchos problemas de este sesgo egocéntrico. We should put our enemies first. Que colocamos a los que colocar a los enemigos primero. This is a very strange and artificial idea. Esto es una idea muy extraña y artificial. Why would I help my enemies? ¿Por qué tendría yo que ayudar a mis enemigos? Because what you're having to do there is to take a higher order concept and use it to try to dislocate yourself from the rejective energy that arises. No, go away. Porque de esa manera tienes que adoptar una especie de energía de nivel avanzado para rechazar a lo que se presenta delante de ti y decir, no, vete. And as we know, it's a great struggle to try to control these root energies of the mind. Y como sabemos, es una lucha tremenda el intentar controlar estas energías raíces de la mente. So then he says, with this, the 5 afflicting poisons increase, and there is ceaseless activity arising from these 5 poisons. Y ahora dice, con esto, los 5 venenos aflictivos se incrementan y hay actividad incesante que surge de estos 5 venenos. So we find ourselves
as we develop our particular orientations, when we're with people we like, flow towards generosity and concern and love. And if we're with people we don't like, we tend towards avoidance or hostility. Y entonces nos encontramos a nosotros mismos que si estamos con gente que nos gusta, pues hay amor y hay generosidad y hay entrega. Y si estamos con gente que no nos gusta, pues hay evitación y hay rechazo. So these last 5 or so lines have been describing how we move from a kind of energetic, interactive situation, which is as yet still close to the ground. En estos últimos 5 versos lo que hemos estado viendo es cómo nosotros nos giramos de estar en este campo interactivo de movimiento, de conexión que está Even though it todavía doesn't cerca recognize de the la ground, base, aunque no reconozca la base, but pero now todavía cerca de this ella, energy manifesting as the 5 elements takes us into a physical form. esta energía que se manifiesta a través de los 5 elementos y adopta esta forma física, A dog or a frog or a human being, sea un perro, una rana o un ser humano, and then interacting with other people who are in real bodies with different minds from me. I'm making my activity is arising in terms of optimizing my benefit and not being affected by the harm you might do to me. Y yo interactúo siendo yo dentro de mí, con este cuerpo, con otras personas que existen por sí mismas, y entonces yo interactúo sobre la base de maximizar el beneficio que puedo sacar para mí e intentar limitar al máximo el daño que tú puedas hacerme. So it's clear how these 5 poisons work. Entonces está claro cómo funcionan estos 5 venenos. If I desire something and it might be taken by someone else, someone might take my beloved or whatever, then of course I feel jealousy. Si yo deseo algo y eso lo toma otra persona, como por ejemplo si alguien toma a mi amada, pues yo puedo sentir celos. Here is a sentient being wandering in samsara, propelled by their karmic tendencies, Aquí with hay all kind of thoughts and feelings and sensations I have no access to. Aquí hay un ser sensible que está vagando en el samsara con todo tipo de tendencias y de propensiones, y con todo tipo de cuestiones a las que yo no tengo acceso. Con todo tipo de deseos y aversiones I a los que yo no decide, tengo acceso. oh, you are mine. Y yo decido, tú eres mía. I love you. I need you. You Yo, are mine. yo te amo, te necesito, eres mía. But this person, the beloved, is unpredictable. Pero esta persona amada es impredecible. They are not a thing. No es una cosa. But I want them as if they were a thing. Pero yo la quiero como si fuera una cosa. A lovely, bright, shiny thing. Una cosa encantadora, brillante, resplandeciente. But they get depressed and bored and more interested in other people. Que se volverá aburrida y deprimida y más interesada en otras personas. And then
I don't want you. Y ya no quiero, ya no te quiero. I thought you were the one I wanted. Yo creía que tú eras aquella que yo amaba. I'm glad I found out now. Otherwise, oh my God, I could have wasted my whole life being with the wrong one. Yo estoy contento de haberme dado cuenta ahora, porque si no, de otra manera, por Dios, hubiese estado toda mi vida con la persona equivocada. In this way, dealing with these illusory appearances of the energy of the mind as if they were self-existing entities Entonces, becomes a source of great suffering. de esta manera, el implicarte con todas las creaciones de la mente como si fuesen entidades que existen por sí mismas, se convierte en una fuente grande de sufrimiento. So he says, in this way, the source of the delusion of sentient beings is ignorance or unawareness without recollection. Y dice, de esta manera, la fuente del engaño de los seres sensibles es la ignorancia o la falta de presencia sin recuerdo, So this is, darse cuenta. if we are interested in the meditation practice, this is so important. Y esto es muy importante si estamos interesados en la práctica de meditación. All these troubles and difficulties, all the many wars and conflicts and political exploitations and so on that arise come due to unawareness, which has no recollection that it is the energy of the source. Todos estos conflictos del mundo, todas las guerras, todos los problemas, todo el sufrimiento surge a partir de la ignorancia, de no darse, son energía que no reconoce la fuente, es decir, que no recuerda, que no se da cuenta que So no he está says, presente a la therefore, fuente. I, the Buddha, make this evocation so that all beings in the three realms may awaken to their own awareness. Y entonces dice, por tanto, yo, el Buda, hago esta evocación de manera que todos los seres sensibles de los tres reinos puedan despertar a su propia presencia. Oh, Samantabhadra is not saying you should build monasteries or stupas. He's not saying that you should accumulate merit and wisdom. Entonces Samantabhadra no está diciendo que tú pues tengas que esforzarte y construir monasterios y estupas, o que tengas que desarrollar mucho mérito, acumular mucho mérito, desarrollar mucha sabiduría. This unchanged situation of these three aspects of the essence and the clarity and the responsiveness are unavailable because of your belief in a haze of conceptualization. Estos tres aspectos de la base de apertura, claridad y capacidad de respuesta están velados, no están disponibles están tapados por tu creencia en lo construido. The central point is that you turn your attention away from all the many things that you see in the world. La cuestión central es que tú pones tu atención lejos de todas las muchas cosas que surgen en el mundo. Because at the moment, under the power of delusion, porque en el you can momento, only see things. Porque en el momento, en este momento, bajo el poder del engaño, tú solo ves cosas. You have to release the merging of your mind stream from delusion. Tienes que liberar el que tu corriente mental se funda con el engaño.
So when we are sitting in the practice, Entonces, cuando estamos we sentados are en la práctica, looking for the source of the looker. estamos buscando la fuente de el que busca. Thoughts and feelings are arising. Surgen pensamientos, sentimientos. We're not blocking the senses. Our eyes are a little open and we are in touch with what's around us. No bloqueamos los sentidos, nuestros ojos están abiertos y no y estamos en contacto con lo que nos rodea. So we want to see who is the one who sees, who is the one who hears. Entonces queremos ver quién es el que ve, quién es el que oye. Now, you can't see who is the one who sees if you close your eyes. Entonces no puedes ver quién es el que ve si cierras los ojos. You have to be seeing to see the one who sees. Tienes que estar viendo para ver el que ve. However, of course, if you're seeing, there is a tendency to fixate on the object, the seen. Pero por supuesto, cuando se ve hay una tendencia a fijarte en el objeto, en lo visto. So this is a little bit tricky. Entonces esto es un poco problemático. We're not looking, No estamos not intentionally mirando, looking or listening. no estamos mirando ni escuchando. We're seeing and hearing. Estamos viendo y oyendo. We're allowing sound to come to us, light to come to us. Estamos permitiendo que el sonido venga a nosotros, que la luz venga a nosotros. And in that moment, like the postman is delivering a letter, who is opening the door? Y en ese Who is the momento, recipient? igual que el cartero está entregando una carta, ¿quién abre la puerta? ¿Quién es el recipiente? ¿Quién es el receptor no el recipiente, The more perdón, el we look, receptor? we see it's not a thought, it's not a feeling, not a sensation. Cuanto más vemos, nos damos cuenta que no es un pensamiento, no es un sentimiento, no es un... This by itself introduces us or awakens us to the presence of awareness. Esto en sí nos abre o nos despierta al estado de presencia. So don't cut off from the world. Entonces, no te separes del mundo, Don't leap into the world, no saltes dentro del mundo, but stay present and open with the arising of experience and look, well, maybe not look, but open yourself to the sight of the arising of the illumination of experience. sino que quédate presente y abierto al no mirando quizás, sino disponible en el punto, en el lugar en el que se produce la experiencia a partir de la base. So a little bit earlier when he talks about this blanking out and no recollection. Entonces, hace un poco cuando hablábamos de esta oscuridad o de este vacío o falta de recuerdo, Unawareness esta falta de in presencia, relationship to essence or openness. esto es falta de presencia con relación a la esencia o a la apertura. Instead of openness being the realm of hospitality or the arena of possibilities, it becomes mere empty oblivion. En vez de que la apertura se convierta en hospitalidad o en resplandor, se convierte en un olvido vacío.
So from this develops the unawareness in relationship to clarity. De aquí se desarrolla la falta de presencia en relación con la claridad. Now there is display. Ahora hay un despliegue, But the display is no longer non-dual with its own ground. pero ese despliegue ya no es no dual con su propia base. In terms of the experience of the unaware, En términos de la experiencia de quien no está presente, la falta de presencia, because now we're having a sense something is happening. What is it? porque ahora tenemos esa sensación de que algo sucede. ¿Qué es? Something is happening to me. Algo me sucede a mí. Subject and object become increasingly separated. Sujeto, objeto se vuelven cada vez más separados. So this is called co-emergent unawareness or ignoring. Y esto se llama la falta de presencia coemergente o la ignorancia coemergente. It's connate, it's born at the same time. Subject and object are born together. Es decir, que nacen a la vez, sujeto y objeto nacen a la vez. So the potential of the display of clarity, which is color and emptiness, appearance and emptiness. Entonces el potencial de la claridad, de la energía de la calidad, que es color y vacuidad, o energía y vacuidad, is now misunderstood as the appearance of something. ahora se malinterpreta como si fuese la apariencia de un algo. And so the density, the heaviness of the thingness of things starts to lock solid. Y entonces la pesadez o la cosidad de las cosas parece que se establece y da lugar a esas cosas, a cosas que existen. So he's saying how with co-emergent ignoring, the mind is without recollection and blank. Dice, con una ignorancia coemergente, la mente no tiene recuerdo y está en blanco. It is blank, but it's also the beginning of the felt sense of the differentiation of self and other. Está en blanco, pero también es el principio de la diferenciación del yo y el otro. El principio del recuerdo de esa diferenciación entre el yo y el otro. And then the energy of the mind, which is the third aspect, the responsiveness, which is the energy of connectivity, moving freely in the sphere of clarity. Y entonces esa energía de la mente, ese tercer aspecto, esa capacidad de respuesta, moviéndose libremente en el campo de la claridad. You could say that this the resonance or the responsivity, it's a bit like a good sheepdog that goes up and runs around and gathers the sheep together into a little herd. Se podría decir que esta capacidad de respuesta es como un buen perro pastor que va corriendo alrededor del rebaño y hace que se mantenga junto. The sheepdog is able to know the sheep that belong to its own master.
El perro pastor es capaz de conocer las ovejas que pertenecen a su propio dueño. Or it can go where there are different sheep and it gathers its own sheep. So this is a kind of inclusive, connective gathering function. Y es capaz de ir a las diferentes ovejas y traer, hacer que vengan sus propias ovejas. Y es un aspecto inclusivo, un aspecto Very dynamic. recolector inclusivo y dinámico. But with this third level of ignorance, here the ignorance of identifying entities, self and other are taken to be separate and distinct. Pero ahora con este tercer nivel de ignorancia, con la ignorancia de identificar entidades, el yo y el otro se toman como entes separados y distintos. In being unaware of the truth of what is occurring, al tener falta de presencia, al no darnos cuenta de la verdad de lo que sucede, there is an anxiety of not knowing. hay una ansiedad, hay ansiedad de no saber. And this is stabilized by the active imagining of what things are. Y esto se estabiliza al imaginar qué son las cosas. So, as we can see, the many different creatures we encounter in samsara, different kinds of birds and so on. Entonces, como podemos ver, todas las diferentes criaturas que nos encontramos en el samsara, todos los pájaros, las ranas y demás, Attribute different kinds of meaning. atribuyen diferentes tipos de significado. They live in a world revealed through their imagination in which things seem just right for them. Viven en un mundo construido a partir de su imaginación en el que las cosas parecen correctas para ellos. So, vultures are drawn towards corpses. De manera que los buitres son atraídos por los cadáveres. But robins and blackbirds are not drawn towards corpses. Pero los gorriones o los ruiseñores no son atraídos por los cadáveres. That is to say, it's not just imagining something, but it's imagining the potential of relatedness. Así que no es solo el imaginar que existe una cosa, sino imaginar su potencial de relación. This gives rise to differentiation. Y esto da lugar a la diferenciación. So, in the sphere of clarity, we have a lot of diversity. Entonces, en este campo de claridad tenemos mucha diversidad. For example, in a dream, many things might occur, but they're all within the dream. Por ejemplo, en un sueño puede que sucedan muchas cosas, pero todas permanecen dentro del When you sueño. awake from the dream, as it were, you're in this substantial real world, and then things seem to have this, the items you see seem to be the possessors of the qualities you attribute to them. Pero luego tú te despiertas y vives en este aparente mundo real en el que se diría que aquello que ves pues son los poseedores de las cualidades que And tú we le develop a atribuyes a sense of ellos. what is normal. Y desarrollamos un sentido de lo que es normal. But the normal is just a way of imagining. Pero lo normal es simplemente una manera de imaginar. When I was about 12, I had to go and live with my aunt for a while because my dad was sick. Cuando yo tenía alrededor de 12 años, yo tuve que durante un tiempo irme a vivir con mi tía porque mi papá estaba enfermo. And
I couldn't understand why my aunt cooked the food she cooked. Y yo no podía entender por qué mi tía cocinaba la comida que ella cocinaba. Because normal food was my mom's cooking. Porque la comida normal era la cocina de mi madre. And my aunt, she would make these scrambled eggs that were kind of watery and tasteless. Y mi tía hacía estos huevos escalfados que estaban como acuosos y So completamente for sin her, sabor. it was what she did. That was habitual for her. That was normal for her. But for me, it was very strange. Pero para ella eso era lo habitual, eso es lo que ella hacía, pero para mí era algo completamente extraño, algo muy raro, no era habitual. No, that's what this level of ignorance does. It it puts us into these tunnels of familiarity where we move through the world almost as if we were moles under the ground. Y eso es lo que nos hace, este nivel de familiaridad que nos mueve los diferentes patrones y nos hace estar insertos en ellos, como si estuviésemos totalmente bajo la tierra. So then he says, these two aspects of ignoring or unawareness, the co-emergent and identifying or imagining, are the source of the delusion of all sentient beings. Y ahora dice, estos dos aspectos de la ignorancia, coemergencia e identificación, son la fuente de la delusión, del engaño de todos los seres sensibles. So hopefully this makes sense to you and it illuminates something about how your own mind works. Así que espero que esto tenga algún sentido para ti y ilumine cómo funciona nuestra mente. Because the second level of ignorance of imagining, it's a kind of diagnostic system. Porque este segundo nivel de ignorancia, el de imaginar, funciona como una especie de sistema de diagnosis. It's how you join the dots of the patterning of experience. Es como tú unes los puntos para construir los patrones de la experiencia. So at certain periods in European history, there have been witch trials. En ciertos momentos de la historia europea, pues ha habido persecución, ha habido juicios de brujas, caza de brujas. Certain behaviors were attributed to certain classes of women. Y determinados comportamientos se atribuían a ciertas clases de mujeres. And then there were certain ways of proving that these were witches by burning them or dipping them in cold water and so on. Y había diferentes maneras de probar que eran brujas al quemarlas o introducirlas en agua fría. And then with the definite proof that they were witches, it was obvious that they should be burned. Y luego con la prueba definitiva de que eran brujas, pues estaba la convicción definitiva de que necesitaban ser quemadas, que había que Which quemarlas. was in some ways similar to the way heretics were identified by the Inquisition and burnt alive. Y por supuesto era parecido de alguna manera como los herejes eran identificados y quemados por la Inquisición. The abnormal or that which doesn't fit in my normal Es decir, lo anormal o aquello que no encaja en mi becomes the normal enemy. es mi enemigo. So we can see this all over the world in terms of political,
parties or sexual orientation or racial groupings, tribal groupings. Y esto podemos verlo por todo el mundo en términos de grupos políticos o de orientación sexual o en todo tipo de grupos raciales. So for me, anyway, this text is a very wonderful way of illuminating all the complexities which arise socially, economically, and so on. Para Because it's mí, showing how rigidity and assumption blinds us to the potential of the situation. para mí este texto es maravilloso porque ilumina todos los problemas sociales y de todo tipo que se producen en el mundo, porque nos hace ver que nuestra rigidez nos ciega al potencial de la manifestación. Oh, it's useful to investigate for yourself. Y es útil que lo investiguéis por vosotros mismos. Then finally he says, I, the Buddha, make this evocation so that all beings in samsara will remove the dense darkness of non-recollection, clarify the confusion of believing in duality, and awaken to awareness as their true being. Y ahora dice, yo, el Buda, hago esta evocación de manera que todos los seres en el samsara se quiten la oscuridad densa del no recuerdo, la falta de recuerdo, clarifiquen la confusión de creer en la dualidad y despierten a la presencia de su ser verdadero. Again, he's saying, for each and every one of us and for each and every sentient being, awareness is the uncontrived givenness or the uncontrived presence that we have. De nuevo dice que para cada uno de nosotros y para cada uno de los seres sensibles, la presencia es la liberación espontánea But de... due to the adventitious, the suddenly arising unawareness, Pero debido a lo adventicio, a este surgimiento espontáneo de falta de presencia, an unawareness of what is manifestly there, a una falta de presencia, de darse cuenta de lo que está all of manifiestamente these ahí, complications of conceptual elaboration arise, creating more and more layers of not seeing and increased imagining. Surge toda esta ignorancia y toda este no darse cuenta, y eso hace que capas, cada vez más capas de ignorancia tapen la realidad tal cual es y no veamos cómo es. So that brings us to the end for today. Y esto nos lleva al final del día de hoy. And we start again tomorrow, 10 o'clock British time. Y empezamos de nuevo mañana a las 10 en punto hora británica, 11 hora de España. So try to apply the understanding of the text to your own life. Intenta aplicar la comprensión del texto a tu propia vida. You can reflect on the home you grew up in with your parents. Puedes reflexionar sobre la casa en la que creciste con tus padres. What was normal in that house? ¿Qué es lo que era normal en esa casa? And see if you can remember the first time you encountered other ways of living and what that was like. Y si puedes recordar la primera vez que encontraste otras maneras de vivir y cómo eran, cómo era eso. So thank you to our translators today and to Pedro for holding the whole Zoom frame. And thank you all for your attention, and we meet tomorrow. Así que gracias a los traductores, a Pedro por mantener todo funcionando y a vosotros por vuestra atención. Y nos encontramos Super. See you mañana. tomorrow. Adiós, nos vemos mañana.
Bye-bye. Bye, James. Adiós. Thank you. Thanks. Bye. Bye.